Hola, mi nombre es Andrés Rosado, médico psiquiatra, y aquí estoy nuevamente para presentar esto que llamaríamos qué hacer para que nuestro cerebro salga bien de esta crisis, ¿no? Es un tema, digamos, que han solicitado mucho, han pedido la perspectiva desde la psiquiatría sobre cómo manejar las diferentes dificultades que estamos teniendo por el confinamiento. Y entonces, de alguna manera, vamos a tratar de unir esa situación biológica con algunos tips psicosociales para ver si de alguna manera podemos resolver parte del conflicto. Lo primero que hay que tener en cuenta es si nos hemos dado cuenta de el paso del tiempo, ¿no? En nuestro país, Colombia, han pasado más de 90 días y se siguen sumando este tipo de circunstancias, ¿no? La pandemia nos ha atrapado bastante tiempo, pero la primera pregunta es, para saber cómo está funcionando nuestro cerebro, ¿en realidad reconocemos ese paso del tiempo? ¿No les está pareciendo que los tiempos son muy parecidos? Que a veces ni siquiera sabemos qué día de la semana es, o incluso a veces ni siquiera podemos reconocer las horas. Es como si el tiempo pasara, nos atrapara y de un momento a otro es que empezamos a reconocer que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Esto es el primer planteamiento que hay que tener desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro. Si usted ha perdido, digamos, ese sentido de cómo está pasando el tiempo, pues entonces tenemos el primer engaño, que al mismo tiempo es el mismo mecanismo de defensa que tiene el organismo para precisamente sobrevivir a esto. Y sí, la palabra desde el punto de vista biológico es la sobrevivencia. Ya estamos sobreviviendo, ¿no? Entonces lo primero que hay que recordar es este modelo, ¿no? Este es un modelo que yo presento constantemente, es cómo el estrés, ¿no? Que podemos observar en primer plano acá, en este caso la virosis, nos está vulnerando, nos está produciendo un daño, ¿no? Y nos está produciendo iniciar a lo mejor no un desorden, un trastorno, una enfermedad mental, pero sí un proceso muy importante, un proceso donde nuestro organismo responde a esa amenaza del estrés, produciendo unos cuadros inflamatorios que nos conllevan a que todo nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema endocrino, prácticamente el hormonal, nos esté produciendo cambios en nuestra genética, pero también cambios en nuestro cerebro. Pero ¿qué sucedería si el confinamiento continúa y no empezamos a plantearnos estrategias? Pues claro, esa liberación de estrés a través de sistemas como el cortisol ya simplemente no nos va a convertir en procesos posiblemente basados en patologías o trastornos ansiosos de angustia, depresión, relacionados con la enfermedad médica psiquiátrica, sino que ese proceso de neuroinflamación nos va a conllevar a otras patologías. Y esto es precisamente el fin de este video, porque lo que estamos viendo o el aumento que he tenido a nivel de consulta radica precisamente en que, claro, estamos basados muy en el modelo psicológico, pero cuando tratamos de plantear el modelo médico, podemos también empezar a reconocernos que posiblemente nos estamos enfermando o nuestro cuerpo tiene una adaptación que nos está conllevando a un posible cuadro, digamos, que a futuro puede ser un desorden. Pero lo más importante aquí es que nos estamos vulnerando, ¿no? Y nos vulnera porque una de las cosas que sucede normalmente en el sentir de la persona es que no puede adaptarse y manejar la situación. Entonces entra en situaciones de culpa y vergüenza, ¿no? Muchas veces empieza esos sentimientos negativos a aflorar sobre los demás porque es la pérdida de control. Los seres humanos tenemos la idea de que tenemos un control muy grande de las situaciones. Y cuando no podemos controlarlo, pues aparece ese estrés que, como les digo, nos puede llevar a enfermarnos, pero al mismo tiempo, si continúa a larga data, ya no solo se va a afectar al cerebro, sino que todo el organismo en general. Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es que tenemos el estrés del virus. O escapamos o estemos haciendo el planteamiento del confinamiento, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿A qué estamos sobreviviendo desde el punto de vista biológico evolutivo del cerebro? Pues obviamente a una nueva amenaza. Esa amenaza es el virus. Y el estrés nos dice, corra, huya, escape, no permita que de alguna manera se enferme.
¿no? Pero por la normatividad, por la salud, por la ley, de alguna manera nos dicen, no, no haga eso, quédese en casa, quédese en confinamiento, quédese en cuarentena. Entonces miren que hablamos de la primera paradoja, que es el tiempo, de cómo el cerebro hace un mecanismo de defensa del engaño, de que el tiempo está pasando, pero al mismo tiempo viene un segundo modo de engaño o de adaptación, porque es luchar contra ese estrés adaptativo evolutivo, ¿no? ¿Cuál es? O uno lucha, o uno huye o escapa, o uno se queda quieto, ¿no? Pero la primera respuesta normalmente es salir corriendo del peligro. Y en este caso, lo que nos están ofreciendo, desde el punto de vista, digamos, del juego mental, es no se mueva, quédese ahí, esté encerrado. Entonces imagínense qué es luchar contra millones y millones de años de evolución cerebral. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Porque es muy importante entender qué vamos a hacer. ¿Cuál es la propuesta que les doy dentro del punto de vista y es la que le doy a los pacientes, a los usuarios en general, cuando me llaman, me escriben al WhatsApp, me escriben por los canales, ¿no? Lo siguiente. Uno, yo creo que una de las circunstancias mejores para este tema es los diarios. Empezar a escribir, ¿no? Porque escribir la historia de lo que estamos viviendo, primero, va a ser un material biográfico excelente para el futuro, ¿no? Recuerden que las pandemias se dan cada X número de tiempo y a medida que tengamos más biografía de cómo la vivimos, podemos plantear a futuras generaciones cómo manejar este tipo de situación puntual. Pero es su historia, es la propia historia. Pero al mismo tiempo, además de hacerlo diariamente, recordar pedazos de la historia propia que nos pueda llevar a pensar y reflexionar cómo hemos manejado momentos difíciles, cómo hemos salido triunfantes de los mismos para mantenernos vivos. Lo otro es empezar a estimularse sensorialmente, ¿no? Todo estímulo sensorial sobre uno mismo, porque recuerden que tenemos aislamiento social, entonces parece que perdimos el contacto, ¿no? Nosotros que somos una población muy de contacto, tenemos que aprender formas de contactarnos a nosotros mismos. ¿No? Cuando nos bañamos, sentirnos, empezar posiblemente a utilizar muchos audios de sonidos agradables, especialmente, digamos, los que somos de ciudades costeras, entonces escuchar sonidos del mar, que lo pueden encontrar en cualquier canal streaming, cualquier programa de YouTube en general, cualquier stream de video, lo pueden ver. Oler es muy importante, ¿saben? Porque oler es uno de los mecanismos que activa primero lo que es el cerebro emocional y después el cerebro racional, ¿no? Entonces todo lo que pueda hacer olores agradables, cerrar los ojos un momento y empezar a sentir por medio del olor, ¿no? Obviamente relacionado mucho con el gusto y que podamos encontrar cosas visuales que también produzcan placeres. Porque, como mencionaba anteriormente, parece que todos los sentidos, y ese es otro tercer juego del cerebro, es simplemente enfocarnos en la atención en este momento de la virosis. ¿Por qué? Porque como estamos en un estado de hiperalerta, hipervigilancia, es decir, estamos muy pendientes de que no nos suceda nada, que no nos vayamos a enfermar, pues nos estamos cuidando mucho del medio, ¿no? Entonces los sentidos están enfocados en eso y por eso el estrés se vuelve crónico, por eso es que la amenaza es constante y eso es lo que nos termina enfermando. Entonces tratemos de jugar engañando al cerebro por medio de sensaciones agradables. En ese mismo orden de ideas, traer esos recuerdos que de alguna manera nos pueden hacer sentir mucho mejor, ¿no? Recordar que estos son momentos, estados de tiempo, pero que no van a ser permanentes, pero que podemos traer a nuestra mente recuerdos agradables que nos hagan pasar por lo menos un momento mejor. Todos saben que, digamos, menciono mucho lo que tiene que ver con la cuestión de alimentación, especialmente más enfocado en el blogger de Andrés Sanamente, basado principalmente también en lo que se llama la psiconutrición, ¿no? Entre más comida mala, chatarra, no nutritiva,
pues se produce más inflamación orgánica, ¿no? Entonces se produce más inflamación en todo el cuerpo, entre ellos obviamente el cerebro. Entonces la propuesta en lo posible es que el estrés hace que nos alimentemos evolutivamente muy mal. ¿Por qué? Porque queremos grasas malas, queremos muchos dulces, porque esos son, digamos, nutrientes que lo que hacen es darle placer al cerebro. ¿Quién no se ha disfrutado un buen helado? ¿Quién no se disfruta un buen chocolate? ¿Quién no se disfruta un buen dulce? ¿Quién no se disfruta una comida grasosa, ¿no? Pero la contraparte es el daño orgánico. Entonces la propuesta es aumentar las verduras, las legumbres, las frutas, los cereales, disminuir las harinas, solo haciendo un paréntesis entre harina y cereales, el que más se confunde normalmente es el arroz. El arroz tiene fibra, o sea, el arroz es un buen alimento, no confundir con los panes o con todo lo que tiene que ver con panadería en general. Entonces, esos básicos que podemos hacer que tienen antioxidantes, oligoelementos, vitaminas, proteínas, buenas grasas, tenerlos en cuenta. Es muy importante alimentarnos bien en lo posible durante la etapa de confinamiento. Las legumbres se hacen claves dentro de esta alimentación. Las legumbres, como son frijoles en general, lentejas, garbanzos, todos ellos. La actividad física, muchos han discutido sobre qué ha pasado por las dificultades de volver a esas rutinas de ejercicio. Listo, siempre hay momentos para la actividad física, siempre hay momentos para el movimiento. Eso es lo más importante, ¿no? Sudar un poco, volver a pequeñas rutinas en 2x2, es decir, en pequeños espacios es importante. El cerebro necesita moverse, el cuerpo necesita moverse. El sedentarismo, que digamos es una de las causas de obesidad, nos demostró los daños que se produce el no tener movimiento. Como ahora es un confinamiento obligado, pues, pero siempre hay un espacio. Siempre se puede encontrar, digamos, y hay miles de maneras de hacer ejercicio para poder activar de alguna manera todos los mecanismos que hacen que el cerebro sea a nivel de estrés, antiestrés en este caso, es lo mejor que puede existir. Sumemos la alimentación, sumémosle los tips de tener un diario, sumémosle el estímulo neurosensorial y los buenos recuerdos y vamos a empezar a tener un cóctel de buenos efectos cerebrales. Por último, a la población de niños y mayores que de alguna manera también son más afectados porque digamos dentro del punto de vista de la normatividad son los que más han tratado de proteger, entonces con los adultos mayores, paciencia por un lado, dentro del punto de si existen patologías adyacentes. Y segundo, empecemos a revisar con ellos los tips anteriores, ¿no? Pongámoslos a recordar su historia, pongámoslos a escuchar sus cuentos, pongámoslos a activar sus sentidos en general, pongámoslos a que tengan mejores alimentaciones, veamos si podemos tener alguna actividad con ellos a nivel físico. Y con los niños, yo siempre digo que con los niños, independiente de que existan más irritabilidades y más dificultades en tenerlos con normas, ¿no? El juego. El juego es importante. Ellos tienen una imaginación infinita que los permite prácticamente vivir un poco mejor que la mayoría, ¿no? Porque ellos no tienen necesidad de la productividad que tienen, por ejemplo, los adultos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los niños se vuelven un factor fundamental donde el adulto tiene que convertirse en niño. ¿Y dónde juega el niño? En el piso. El niño necesita una par de cajas de cartones, necesita posiblemente un par de colores y inventa 10.000, 100.000, 1.000.000 de cosas. Y el estar ahí se va a volver muy importante para precisamente reflexionar sobre el vínculo que van a tener a futuro a través de lo que está sucediendo. Estos son tips muy cortos, ¿sí? Que pueden complementarse de muchas maneras, pueden unirse de muchas maneras. Lo ideal es tratar de unir esos 6 factores anteriores que les he mencionado. Y cualquier duda, déjenme sus comentarios, escríbanme en las redes sociales y aquí estaré muy pendiente para lo que necesiten. Soy Andrés Rosado, médico psiquiatra. No olvides suscribirte y hundir ese botón de notificación. Gracias.